La técnica para memorizar conceptos a través del repaso espaciado, utilizando un mazo o pila de tarjetas, ha sido tradicionalmente un método muy efectivo de aprendizaje. Pero en esta era digital, Internet y las aplicaciones para dispositivos móviles perfeccionan y enriquecen estas herramientas y las hacen más cómodas y accesibles. En este programa vamos a hablar de Anki, una aplicación de código abierto multiplataforma que basa su funcionamiento en la técnica del repaso espaciado. Anki puede ayudar a memorizar cualquier cosa, desde conceptos para un examen hasta datos curiosos, personales, cualquier cosa que a uno le interese o pueda resultarle útil. Vamos a conocer su filosofía, cómo se puede utilizar e interesantes consejos de uso. Por ejemplo, el que se puede aplicar al mundo de las matemáticas. Está con nosotros Roberto Canogar, que es coordinador del Máster en Matemáticas Avanzadas de la UNED. Bienvenido, Roberto. Hola. Como decíamos en la introducción, vamos a hablar hoy de Anki y en concreto del repaso espaciado. Roberto, ¿qué podemos decir al hilo de este tema? Bueno, lo primero que debería decir es que gran parte de lo que voy a contar un poco está basado en un artículo de un australiano que se llama Michael Nielsen, y el artículo se llama Augmenting Long-Term Memory, o sea, aumentando la memoria a largo plazo. Y es un artículo que escribió en su blog en julio de 2018, un poco por si alguien quiere conocer un poco la fuente, un poco de estas ideas. Creo que vamos a hablar de un sistema de estudio que es nuevo, pero que es antiguo a la vez, ¿verdad? Efectivamente. Quería traer un poco este tema porque me parece que puede ser muy interesante para estudiantes de la UNED. Me parece que es puede ser muy potente. Entonces, digo un sistema antiguo, comento que es un sistema antiguo porque este sistema está basado, en algo que yo he utilizado hace muchos años, que es tener unas tarjetas pequeñas, un mazo, un montón. En cada una de ellas, por un lado, se escribe una pregunta y a la vuelta se escribe la respuesta. Y entonces, uno las tiene, una gran pila, y de vez en cuando la saca, coge una, mira la pregunta, piensa a ver si se acuerda de la respuesta, le da la vuelta. Si se acuerda, pues fenomenal, lo pasa al final de la pila. Si no se acuerda, pues digamos que la pone más cerca para que aparezca antes. Esto yo lo utilicé cuando estaba aprendiendo idiomas, hace muchos años, pero claro, esto es un método que claramente la tecnología podía mejorar. Es decir, en vez de hacer tarjetas físicas, pues hacerlo de alguna forma electrónica, ¿no? Con un móvil, con un ordenador. Entonces, por eso digo que también es un sistema nuevo, ¿no? Actualizar este sistema de tarjetas de preguntas y respuestas. Concretamente, la aplicación, hay más de una, pero yo creo que la mejor y que es de código abierto se llama Anki y es multiplataforma, y lo que hace es gestionar las tarjetas. A primera vista aparece un programa estándar para memorizar tarjetas, que hay bastantes, pero una cosa que hace muy bien Anki es gestionar el repaso de una forma espaciada, es decir, utiliza la técnica de repaso espaciado. ¿Y qué quiere decir esto del repaso espaciado? Sí, que no sea siempre a intervalos fijos, ¿no? Básicamente, así por hablar, digamos que si te aparece una tarjeta, ¿no? Esta vez es electrónica, esta tarjeta te aparece electrónicamente la primera vez y aciertas, la respuesta la conoces, entonces aparece otra vez solamente 10 minutos más tarde. Si esa segunda vez también la aciertas, entonces ya aparece para el día siguiente, para el mañana. Si se acierta una tercera vez, entonces ya es dentro de una semana. La cuarta vez sería 4 semanas, etc. Y así se va ampliando el intervalo. Pero si se falla una vez, se vuelve al principio, es decir, 10 minutos, un día, 7 días, 4 semanas, etc. En realidad es un poco más complicado, pero básicamente, ¿no? Esta es la esencia del sistema. Que los repasos se vayan espaciando aprovecha la manera en que nuestra memoria funciona. Si hemos recordado correctamente algo 2 veces, el recuerdo permanece al menos un día, y si lo hemos recordado 3 veces correctamente, claro, el recuerdo permanece más tiempo, una semana.
A medida que recordamos correctamente algo, se va asentando en nuestra memoria. Eso es un poco la teoría de la memoria que se ha estudiado, ¿no?, desde hace tiempo. ¿Y para qué plataformas funciona? Casi para todas, es muy multiplataforma, por supuesto para Windows, para Mac, para Linux y también para móviles, para Android y para los iPhone y los iPad. Y también hay una versión web que se llama AnkiWeb.net, ¿no? Es la página web y de hecho es lo que recomiendo si uno quiere iniciarse en Anki. Por cierto, Anki debería decir que se escribe A-N-K-I y latina. Anki con K. Y la web es ankiweb, todo junto, .net. Desde ahí se puede descargar para cualquier plataforma, desde para móviles, etcétera. En todas las plataformas es gratis, salvo para iPhone y iPad, que vale 28 euros. ¿Y por qué de este precio, de estos 28? Sí, la verdad es que asusta, a mí me asustó un poco porque normalmente una aplicación para móviles pues no suele valer tanto. La explicación es que el desarrollador, que es un australiano, se llama Damien Elmes, pues es responsable de la versión de Windows, Mac, Linux y del iPhone y el iPad. Y es su trabajo, básicamente se dedica a ello. Y para vivir de desarrollo de esta aplicación, pues tenía que cobrar alguna de las plataformas y decidió hacerlo para el iPhone y el iPad. La razón de que sea gratis para Android es que la desarrolla otro grupo de gente que, como es código abierto, ellos cogen el código abierto para Windows y lo transforman para Android. Y ellos pues han decidido no cobrar nada. Por eso hay esa diferencia que llama la atención entre el Android y el iPhone. Pero debo decir que aunque cueste 28 euros, digamos, la potencia y que da, vamos, lo merece con creces, ¿no? O sea, no, vamos, yo los gasté encantado y ya lo he amortizado ampliamente. Pero ¿cómo se crean las tarjetas? Por lo menos mi procedimiento, yo creo que el de la gran mayoría, es que mi forma de usar Anki es que primero creo las tarjetas en ordenador, que es más sencillo, ¿no?, que en el móvil, es decir, ahí con un teclado, aunque se puede hacer también. Pero creo las tarjetas, es decir, las preguntas y las respuestas en el ordenador y después se sincroniza a través, otra vez, de la página web de ankiweb.net a todos mis dispositivos, iPhone y el iPad concretamente. Y los repasos casi siempre los hago en el iPhone, porque bueno, pues tengo siempre mi móvil, tengo un ratito esperando el autobús, esperando algo y me pongo a repasar las tarjetas. Debería decir que yo no tengo ninguna interés en esta aplicación, o sea, quiero decir, me parece que funciona muy bien. Hay alguna otra, pero me parece que recomiendo esta y hablo de esta porque creo que es la que mejor funciona, ¿no?, un poco valorando un poco todo. A mí lo que me parece como el eslogan, ¿no?, un poco de Anki, que me llama la atención, ¿no? Yo creo que cuando uno usa este programa, Anki, el repaso espaciado, al final se da cuenta que recordar algo se convierte en una lección y no en un evento fortuito. Con Anki uno elige qué quiere recordar con mucha fiabilidad, ¿no? Porque normalmente pues uno, ¿cómo era, no? ¿Cómo era aquello y tal? No, con Anki no, es un procedimiento que hace que realmente casi siempre te acuerdes de lo que eliges recordar, ¿no? Y la memoria, pues evidentemente es fundamental en muchas disciplinas y bueno, y sobre todo por supuesto, para aprobar exámenes, ¿no? ¿Y qué tipo de preguntas se añaden? Realmente sirve para todo. O sea, yo, por supuesto, lo utilizo para cosas profesionales, para matemáticas, que soy matemático, pero también para cosas personales. Yo muchas veces pongo pues cosas de información de amigos, yo que sé, por ejemplo, de amigos, ¿no? Pues tienen hijos, ¿no? A veces se me olvidan los nombres, otras veces no, pero pongo tarjetas con los nombres y cuándo nacieron, para un poco acordarme, ¿no? Porque empiezan a ya ser muchas personas y curiosidades que leo en periódico, tal, que me parecen interesantes, cosas de geografía, de historia. Básicamente, las cosas que me interesan y que son útiles. Yo diría un poco esas dos facetas, ¿no? Como regla general, pues hay dos razones por las que añado preguntas. Primero, porque son útiles, ¿no? O sea, es decir, uno, si memorizar un hecho compensa un gasto de 10 minutos de mi tiempo en el futuro, que quizá es el tiempo que yo le dedico a hacer la tarjeta y a hacer los repasos, pues entonces añado esa tarjeta. Y hay otra razón, que es que si un hecho me parece llamativo o sorprendente, pues también añado una tarjeta. La razón de esta segunda, yo diría que es que
muchos de los datos más importantes que recordamos son cosas que no sabíamos inicialmente si serían importantes, pero nuestra intuición nos dice que sí que merece la pena. Por supuesto, no hay que memorizar todo, es muy importante el cultivar el gusto y decir qué cosas quiero recordar, estar seguro de que voy a recordar, ¿no? Yo creo que ahí hay un proceso importante. ¿Y cada cuánto se repasan las tarjetas? ¿Varias veces al día, diariamente, cada varios días? Y también es importante saber cuánto tiempo hay que dedicarle. Cada día uno tiene un cupo, una cantidad de tarjetas que revisar. La aplicación te avisa con una notificación, pues tienes 10 tarjetas, 15 tarjetas, 20 tarjetas que repasar. Y hay que intentar hacerlo todos los días. Normalmente se puede hacer en una tacada, no ocupa más de 10-15 minutos al día. Pero eso también depende mucho del ritmo en que incorpores tarjetas. Si estás incorporando muchas tarjetas, entonces también le tienes que dedicar los días siguientes, le tienes que dedicar más tiempo. En cuanto a cómo es el repaso de las tarjetas, pues a mí me parece curioso que si estoy relajado, que es, pues eso, cuando uno tiene un poco de tiempo muerto, pues en realidad es agradable. Por un lado, si aciertas, pues te da una alegría, pero si fallas, pues no pasa nada, no es un examen. Es decir, ¿no? Muchas veces dicen, he fallado y tal, pero no pasa nada. Quiere decir que esa tarjeta hay que estudiarla más. Eso es una sensación que yo tengo a menudo, ¿no? Que me da rabia haber fallado y no acordarme de la respuesta. Pero en realidad es como, no, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Es como muy reconfortante pensar eso. Y entonces, ¿cómo se puede utilizar Anki para estudiar? Lo que voy a explicar pues podría ser una propuesta general de cómo utilizarlo, cómo utilizar Anki, quizá algo más orientada a ciencias. Creo que es muy, muy útil para matemáticas este procedimiento, pero para muchos otros también, otras disciplinas, estoy convencido. Cada uno yo creo que tiene que encontrar el método que mejor le funcione, ¿no? Pero vamos, básicamente, supongamos que nos planteamos estudiar el capítulo de un libro. Lo que sugeriría es primero empezar leyendo rápido el capítulo, casi ojeándolo. Primero repasar. Este primer repaso tiene dos objetivos. Uno, identificar las ideas más importantes del capítulo y dos, encontrar pues, conceptos sencillos que pueda entender y que claramente me van a ayudar, me van a beneficiar, ¿no? Pues terminología básica, datos básicos, etcétera. Con estos dos objetivos, es decir, identificar las ideas más importantes y también los conceptos sencillos, pues empezamos a añadir preguntas que serán elementales pero muy importantes. Después, seguir haciendo lecturas rápidas del capítulo y cada vez profundizando más y más. Con cada pasada y con las preguntas que cada pasada suscita se van construyendo un conocimiento de fondo que cada vez se afianza más. Si hay una parte del capítulo que no se entiende, sugeriría que no pasa nada, que se salte por el momento. Pero con cada pasada cada vez son menos las cosas que no se entienden. Después de unas 5 o 6 repasos, pasadas, lecturas así rápidas, se debería intentar hacer una lectura exhaustiva o en detalle del capítulo. Como ya se tiene un contexto de fondo, las preguntas que se generan en esta fase son ya de alto nivel, conectando varias ideas, varios conceptos. Incluso podemos poner preguntas que se nos ocurran y que no estén estrictamente en el texto estudiado. Quizá, pues depende un poco también de la dificultad, etcétera, pues puede ser que sea necesario una segunda lectura exhaustiva, ¿no? Por supuesto, esto contrasta con otra forma tradicional de estudiar, que es hacer unos apuntes, ¿no? Que es un poco de toda la vida, ir leyendo algo y hacer unos apuntes. La ventaja de usar Anki es que uno tiene bastante seguridad de que va a recordar lo estudiado a largo plazo. Y esa seguridad, a su vez, hace que el proceso inicial de estudiar y entender sea más placentero, porque sabemos que va a caer en un sistema para retener el conocimiento. Esto, debo decir que es algo psicológico, yo creo que es muy importante. Es decir, eso, es tener la sensación de que estás haciendo preguntas y que te vas a acordar, motiva mucho. Utilizar Anki requiere una inversión de tiempo mayor que hacer unos apuntes. Eso quizás sería la principal desventaja. Estamos hablando de una interesante herramienta para estudiar, Anki, con Roberto Canogar, coordinador del Máster en Matemáticas Avanzadas de la UNED. Profesor, supongo que hay cosas más fáciles de estudiar que otras, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay materias mucho más difíciles que otras, pero además interviene nuestro interés o motivación por la materia, y esto es fundamental, ¿no? Y esto es un poco lo que quería incidir. Cuando uno está muy interesado en un tema y tiene ya ciertas nociones,
pues tiene mucha curiosidad y tiene un modelo, un esqueleto del área de conocimiento que hace más sencillo añadir nuevos conocimientos. Pero cuando uno empieza a estudiar un tema, necesita un esfuerzo emocional muy importante para romper el hielo. O sea, realmente, cuando empieza con un tema nuevo, es cierto que le es ajeno, necesita realmente pues, un esfuerzo emocional, ¿no? Necesitas mucha voluntad. Si no se tiene esa voluntad, es muy difícil hacer que muchos de los nuevos conocimientos vayan quedando, se vayan quedando. De alguna forma, Anki se puede ver como una prótesis o como una muleta emocional que ayuda a crear la fuerza de voluntad necesaria para el estudio. Por lo menos así lo vivo yo, ¿no? No es la solución definitiva, pero ayuda bastante. También ayuda, por supuesto, en matricularse en una asignatura y querer aprobarla, una motivación importante, ¿no? O mejor aún, tener a veces fuera un poco de los estudios, lo que sería una asignatura, pues tener un proyecto personal, ¿no? Pues yo qué sé, si uno quiere aprender, por ejemplo, ¿no? El piano, muchas veces uno dice, pues quiero aprender esta canción que me encanta. Eso es como hacer un proyecto personal que ayuda a aprender algo, ¿no? Pues siempre tener un proyecto personal ayuda. Entonces, Roberto, ¿nos podrías dar algunos consejos prácticos a la hora de utilizar Anki? El primer consejo que diría es que las preguntas sean lo más atómicas posibles. Con atómicas quiero decir que expresen la pregunta y la respuesta expresen una sola idea, que no sean, ¿no?, una aglomeración de varias ideas. Si tengo una pregunta combinada con dos o más ideas y me equivoco al revisarla, es frecuente que no esté del todo claro dónde hice el error. Eso quiere decir que no me concentraré suficientemente en el error y no aprenderé tanto como debiese en mi fallo. Porque cuando uno revisa y falla, claro, uno dice, a ver, ¿dónde hice el error? Voy a intentar acordarme para la siguiente vez. Pero en preguntas combinadas esto se hace más complicado. Y es muy conveniente revisar las preguntas, cambiarlas y convertirlas en preguntas atómicas. Un beneficio de romper las preguntas en ideas atómicas es que cristaliza claramente las distintas cosas aprendidas. Esto con el tiempo se va viendo. Que dices, había esta idea. Como vas viendo las ideas por separado, ¿no? Y eso es muy interesante. Otro consejo que diría es que utilizar bien Anki es como tocar el violín bien. Una habilidad que se puede perfeccionar hasta el infinito. A pesar de ser una herramienta sencilla, es increíblemente potente. Eso quiero incidir, es muy, muy potente, pero como muchas herramientas requiere habilidad para usarla bien. Es positivo pensar que siempre podemos mejorar cómo usamos Anki. Al final, yo creo que la clave está en aprender a hacer buenas preguntas, y eso es lo más difícil. Eso es una cosa que uno siempre se puede perfeccionar. Y bueno, y también que Anki no es solo una herramienta para memorizar datos sencillos, es una herramienta para aprender casi cualquier cosa. Mucha gente piensa que este tipo de herramientas se utiliza para aprender vocabulario de un idioma que no conocemos o del que conocemos, datos geográficos. Pero con el método de varias pasadas, ¿no?, explicado anteriormente, se pueden hacer preguntas a varios niveles, desde las más básicas a otras a muy alto nivel, incluso ideas originales que se nos ocurren. Es la parte difícil, hacer una red de preguntas que capten ideas a distintos niveles y que esa red de ideas capture nuestro conocimiento. Estas observaciones realmente están tratando el tema de qué es lo que quiere decir entender algo, ¿no? Es nuestro concepto, ¿no?, de entender algo, ¿no? Las habilidades desarrolladas para Anki concretamente ejemplifican tu teoría de cómo entiendes o aprendes, ¿no? Es muy importante porque cómo entiendes y cómo aprendes yo creo que va cambiando con el tiempo. Y Anki te ayuda a mejorar, a aprender mejor, digamos. Y también otro consejo es utilizar un solo mazo, porque Anki tiene muchas funcionalidades y puedes tener varios mazos. Pues podrías tener uno con cosas personales, otro con profesionales, otro con datos geográficos, etc. Yo aconsejo tenerlo todo junto, porque es más práctico, porque no tienes que revisar y entrar en unos mazos de tarjetas y en otros, etc. Y, por ejemplo, ¿cuántas tarjetas tienes en tu mazo? Yo tengo alrededor de unas 500, aunque debería tener unas pocas miles en realidad, debería tener más. Después de unos 6 meses de uso, que lo estoy usando casi diariamente, reviso las tarjetas diariamente, pero incluir tarjetas incluyo de vez en cuando y debería incluirlas más. Una funcionalidad que tiene Anki para ayudar a añadir más tarjetas es compartir tarjetas. Hay mazos de cartas ya creadas de temas, ¿no?, de temas concretos. Salvo excepciones, yo diría que
evitar importar mazos de otra gente, aunque a veces puede ser útil, pero yo creo que el gran valor es hacer tú mismo las tarjetas. Es como hacer tú apuntes, ¿no? Es como cuando nosotros hacíamos apuntes. Uno aprende haciendo apuntes. Pues uno aprende mucho pensando en las preguntas y en las respuestas, ¿no? Y haciendo las tarjetas uno mismo. Otro consejo sería evitar preguntas huérfanas. Y con esto quiero decir que a veces, pues de repente leemos algo en el periódico y hay algo que nos parece interesante, pero es totalmente alejado del resto de nuestros intereses. Y entonces pues metemos 5 preguntas o lo que sea sobre un tema un poco esotérico, que en ese momento nos parece muy fascinante. Pero con el tiempo perdemos un poco el contexto de por qué eso nos parecía fascinante. Y pasado unos meses, de repente vemos hay unas preguntas que no nos dicen nada. Con lo cual yo creo que es importante el añadir preguntas que digamos que estén más o menos en nuestros intereses principales, ¿no? En nuestros objetivos a largo plazo. Anki es un programa que tiene muchas funcionalidades y realmente con las mínimas funcionalidades, con el 5%, realmente le sacas partido al 95% a Anki. Yo no aconsejaría estar viendo todas las posibilidades de Anki, todos los diferentes tipos de tarjeta, que hay muchas, etcétera, sino lo básico. Con lo básico ya uno tiene más que suficiente. También hay una trampa de los nombres no importan, ¿no? ¿Qué más da el nombre de las cosas? Porque se pueden añadir tarjetas con nombres concretos, ¿no? De definiciones. Y entonces, no, yo diría que sí, los nombres de las cosas sí son importantes. Son la base que permite construir una red de conocimientos. Es como como una base, ¿no? Hay otro problema también que pasa a veces y es que no revisas tus tarjetas todos los días. Entonces pasa unas semanas por cosas, pues no, y de repente se acumulan. Pues si un día tienes 10 y el siguiente 15, pues de repente te puedes juntar con cientos de tarjetas y la verdad es que puede desanimar, ¿no? Y lo mejor para cuando ocurre esto es no asustarse y ponerse una cuota diaria. Pues por ejemplo decir, pues voy a intentar hacer 50 tarjetas, que lleva un poco de tiempo, pero voy a intentar revisar 50 tarjetas diariamente y poco a poco ir poniendo al día y no agobiarse. Otro consejo, pues yo diría que es evitar preguntas de sí o no. ¿Por qué? Primero porque la respuesta, que es una respuesta de sí o no, contiene muy poca información. Si tú haces una pregunta de sí o no, es binaria, es muy poca información. Y segundo, porque muestra que hemos sido muy vagos a la hora de formular la pregunta. Una pregunta de sí o no casi siempre se puede reformular para que aprendamos más cosas con esa tarjeta. Y una duda que me surge es ¿para qué aprender tantas cosas de memoria? Si la respuesta de casi todos está en Google o en Wikipedia, por ejemplo. Sí, bueno, primero, efectivamente, yo creo que eso es una cuestión importante y que mucha gente quizá lo piense, ¿no? Y yo diría que primero, por supuesto, en un examen, ¿no? Orientado a pregunta al tema de estudio y exámenes y tal, bueno, primero no se tiene acceso a Google, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, de una razón práctica, es que en muchos ámbitos, y desde luego como el trabajo creativo, la creatividad y para la resolución de problemas, es especialmente importante tener los conocimientos internalizados o recordados ya, o sea, presentes, ¿no? en la mente. Hay una idea, una analogía que me parece bonita, es que imaginemos que tuviésemos una flauta que tardará un segundo desde que soplas hasta que oyes el sonido. Sería muy raro, ¿no? Sería absurdo, sería muy difícil hacer música con esa flauta. La fluidez e inmediatez en la música es fundamental. Y lo mismo pasa con muchos tipos de pensamientos, que son mucho más fáciles de tener cuando tienes todos los datos relevantes en la cabeza. Entonces puedes hacer esas conexiones entre unas ideas y otras. Si tienes que estar buscando en Google, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto otro? Entonces pierdes fluidez, pierdes esa conexión de ideas que en muchos casos es muy potente y es muy importante. Es decir, que consideras que la memoria a largo plazo es muy importante, ¿verdad? Sí. Incluso hasta en matemáticas, ¿no? Un área donde parece que prima la deducción lógica por encima de la memoria. Pero a lo largo de los años se ayuda a la gente a entender temas técnicos en matemáticas y con el tiempo empiezas a ver patrones de dónde se atasca la gente. Un patrón muy común es que la gente piensa que se atasca en los temas más complejos y abstractos. Pero cuando empiezas a investigar y a preguntarles, a ver exactamente dónde están sus dificultades, te das cuenta de que el problema lo tiene muchas veces con la notación básica o la terminología.
por ejemplo, es que es muy difícil entender ese cálculo tensorial cuando no tienes clara la notación o la terminología. O, por poner otro ejemplo que me parece muy ilustrativo, es como si alguien tratara de componer un bonito soneto en francés si solo sabe 200 palabras en francés. Se frustrará, pensará que el problema es la dificultad de encontrar un buen tema que tratar, conseguir los sentimientos y las imágenes adecuadas, etc. Pero en realidad el problema realmente es que solo sabe 200 palabras para componer el soneto. Entonces, necesitas, ¿no?, una base de conocimientos, de notación, necesitas conocer bien la base. En matemáticas eso es fundamental, ¿no? De hecho, estoy convencido que el mayor obstáculo para aprender es el no recordar las cosas básicas. Antes comentabas que Anki no solo sirve para aprender lo básico, también para aprender cosas sofisticadas. Sí. En la memoria podemos recordar cosas básicas y sencillas y cosas mucho más complicadas. Pero las sencillas son un requisito antes de subir ese escalón, ¿no? Por ejemplo, se ha demostrado que los jugadores de ajedrez ven el tablero de una forma completamente distinta que un aficionado. Se ha visto que los grandes maestros ven el tablero como una combinación de unos pocos grupos de piezas. Para ellos, por ejemplo, el rey, la torre junto al rey, ¿no?, los 3 peones que están delante, un alfil que hay ahí, todo ello lo ven como una unidad, un trozo, digamos, de información. Después, otras 5 piezas en otro lado del tablero es otro trozo. Y así dividen el tablero en unos pocos trozos, 7, 8 trozos o patrones, que cada uno tiene un significado muy concreto. O sea, conocen las posibilidades de ese trozo, ese patrón, sus posibilidades, sus limitaciones. Los demás, los que no jugamos bien ajedrez, pues lo que vemos son 32 piezas por separado y sabemos cómo se mueve cada una, pero no pasamos de ahí, ¿no? Ver el tablero de ajedrez en unos pocos grupos de piezas es ver el ajedrez desde un punto, desde una posición a más alto nivel, ¿no? Se estima que un gran maestro ha memorizado a través de su entrenamiento pues entre unas 25.000 y 100.000 patrones a lo largo de su entrenamiento, y que esa memorización es lo que le da la potencia a la hora de jugar. O sea, que incluso algo que es tan analítico, ¿no?, como el ajedrez, pues la memoria se ha demostrado que juega un papel fundamental. Por supuesto, en matemáticas también ocurre algo parecido, ¿no? A través de los muchos años de memorización, de patrones, de fórmulas, pues vemos una fórmula compleja y enseguida empezamos a ver esos patrones que nos indican cuál puede ser su significado. Lo que la gente ve como una fórmula complicada, llena de símbolos, un matemático profesional lo ve como una fórmula sencilla, pues lo ha diseccionado como en 3 o 4 patrones que le dan un significado concreto. Es decir, memorizar trozos de información de alto nivel en un campo es básicamente como aumentar tu coeficiente intelectual en ese campo, como volverte más listo, ¿no? Y sencillamente se pueden hacer cosas a un nivel más alto. Por tanto, creo que todo este sistema de Anki, del repaso espaciado, pues creo que es increíblemente potente y yo lo estoy utilizando y veo lo que decía, que es algo que se va mejorando con el tiempo, no es algo que poco a poco pues vas haciendo mejores preguntas, vas añadiendo más preguntas, etcétera, pero que estoy intentando integrar un poco en el día a día de mi vida y creo que para estudiantes de la UNED me parece fundamental, me parece para matemáticas desde luego, pero realmente para cualquier ámbito, por lo que estoy diciendo, la memoria juega un papel fundamental en el estudio, en el conocimiento. Bien, pues aquí tenemos que dejar este programa, Roberto. Esperemos que los estudiantes que nos estén escuchando y bueno, el público en general adopten este sistema para su estudio, para su vida diaria, porque como hemos escuchado, es muy útil. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto Cano Gari. Hasta una próxima ocasión. Encantado. Gracias. Muchas gracias.